Hola emprendedores, vamos a dar respuesta a las preguntas que nos hicieron en el formulario. Muchísimas gracias por su participación. Las hemos dividido en varios temas. Hubo una legal, hubo varias de marketing, hubo varias de impuestos y hubo varias como que las pusimos en tema general. Entonces vamos a hablar primero de la de impuestos. Las preguntas estuvieron enfocadas a que si soy o tengo que pagar impuestos con mi emprendimiento, qué impuestos le aplican a mi emprendimiento y sobre el régimen simple de tributación. Entonces vamos por partes. Primero, hay que saber, para poder saber qué impuestos le aplican a tu emprendimiento, tienes que saber dónde estás. Acuérdense que vimos las 4 estaciones del emprendimiento, que generalmente en la parte de novedad e iniciación son las etapas más tempranas del emprendimiento. Muy seguramente en esas etapas no vas a tener que pagar impuesto, pero todo depende de tu modelo de negocio. Por ejemplo, si es una pizzería que tiene un local comercial y tiene más de un establecimiento de comercio, ya solo por tener 2 establecimientos de comercio hay que pagar o ser responsable del impuesto al consumo. O sea, hay que verificar si cumple con los requisitos. Además de que podría ser o podría estar dentro de los requisitos para impuesto de renta. Este tema de los impuestos en Colombia es bastante complicado porque no solo tenemos un impuesto, tenemos muchísimos, por lo tanto a un emprendimiento le pueden regir varios impuestos. Ahora, si tú estás formalizado como una SAS, tienes que saber que sí o sí, apenas te formalizas, ya eres responsable de diferentes impuestos, ya sea de IVA, impuesto al consumo o renta. Entonces es complejo explicarlo en un video cortito, pero para que entiendas, vamos a hacer un ejercicio. Supongamos que tú eres un emprendedor que hace tejidos. No tienes ingresos superiores a 50 millones en el año. Y tampoco tiene ingresos incluso superiores a 147 millones y no tienes un establecimiento de comercio, tú actúas bajo una figura que es persona natural con RUT y establecimiento de comercio en la Cámara de Comercio y tienes solamente un establecimiento de comercio o tienes una marca a la que tú le has dicho yo me llamo así, pero tienes una cámara de comercio y un RUT. Bueno, en principio no estarías inmerso en ningún tipo de impuesto porque estás en las etapas tempranas del emprendimiento. Si tú luego te vas a pasar, digamos que creces y ya no estás en la etapa ni siquiera de iniciación, sino que estás en la etapa de equipo, vas a ver que si te organizaste bien y estructuraste bien tu modelo de negocio y vas a hacerte empresa, o sea, una SAS, que es la más común en Colombia, pues en ese momento vas a tener que ser responsable de impuestos nacionales y municipales. Es un poco complejo porque uno dice, pero todo lo que yo trabajo para pagar una parte del gobierno y eso no se ve en calles, en escuelas, bueno. Pero pues finalmente yo creo que en la medida en que uno va creciendo y va creciendo con el emprendimiento, uno sabe que debe o tiene, porque finalmente es una imposición, pagar esos tributos para evitarse malas consecuencias. Por lo tanto, como conclusión, si tus ingresos con tu emprendimiento no superan los 147 millones o no superaron 147 millones en el año pasado, 2023, y tienes un solo establecimiento de comercio, en principio no estarías obligado ni a IVA ni a impuesto al consumo si tienes un restaurante o te dedicas a las comidas. Pero eso solamente esos 2 impuestos. Pero si superaste aproximadamente los 50 millones en ventas durante el 2023, es muy probable que te toque pagar renta, ¿sí? Para que entiendas un poquito porque no son los mismos impuestos y no son los mismos requisitos.
Con relación al régimen simple, bueno, el régimen simple es un hermanito del impuesto de renta, que es excluyente, es decir, si estás en el impuesto de renta bajo el régimen ordinario, no puedes estar en el simple y viceversa. Este impuesto muchos contadores entiendo que no lo manejan, pero yo tengo en mi canal de YouTube un video sobre el régimen simple y esto no se puede tomar a la ligera. Es decir, para poder saber si una empresa o una persona natural, porque se pueden personas naturales con establecimiento de comercio, se puede pasar al régimen simple, pues entonces hay que hacer una verificación, un análisis, porque cada emprendimiento es diferente. Además hay que verificar si efectivamente puedes estar dentro del simple, pues hay 6 grandes grupos. Lo bueno es que las tarifas son más pequeñitas. Lo máximo que podrías pagar en el simple es una tarifa del 8.3% frente a una tarifa del 35% que es el régimen ordinario actual. Entonces, trae muchos beneficios, sí, pero va a depender de cada negocio. Recuerda que de todas maneras cuando estás en el simple tienes la obligación de presentar cada 2 meses un recibo de pagos, tengas o no tengas ventas, y pagar sobre los ingresos de esos 2 meses. En mi canal hay un video sobre el régimen simple de tributación que se los voy a compartir, donde explico toda la parte. Y si quieres una verificación del régimen simple, pues la puedes hacer conmigo. Para el simple, recuerda que solo hay plazo para pasarse a este régimen hasta el último día hábil de este mes de febrero. O sea que hay que hacer el análisis ya, porque después la DIAN no va a permitir que nadie se pase al simple. Y eso se hace cada año. O sea, si no te pasas al simple, sabiendo que te sirve en este año, pues entonces te toca esperar hasta el siguiente año. Otra pregunta que hacían era con relación a las finanzas personales y, bueno, esta ya no es de impuestos, pero es más bien como enfocada. Sobre finanzas personales es cómo manejo mis finanzas y cómo las separo de mi negocio, de mi emprendimiento. Emprendedor, cuando tú estás en las estaciones de novedad e iniciación, es muy normal que pase que tú vendes y tengas que utilizar los recursos de los que vendes pues para comprar las cosas que necesitas en la casa. Eso es muy normal. Y eso va a seguir pasando porque en esas etapas tempranas es normal que pase. Así que no te preocupes mucho por eso. Sin embargo, sí hay cosas que se pueden hacer para empezar a separar y para empezar a que tú tengas una perspectiva mucho más amplia. Y es que empieces a apuntar todos tus gastos, todas tus ventas, o sea, lo que vendes, lo que gastas, y cuáles son esos gastos mínimos con los que tú vives en tu casa. Pero no lo pongas en tu mente, cómprate un cuaderno. Si no sabes, si no quieres hacerlo un cuaderno y quieres hacerlo un poco más profesional, pues hazte una tabla de Excel donde apuntes efectivamente todo lo del mes. Esto va a hacer que tengas una conciencia en qué te gastas tu dinero y créeme que te va a servir mucho porque a veces hay gasticos hormigas en los que estás incurriendo y a veces no te das cuenta porque los tienes aquí. Entonces, esas finanzas se pueden empezar a acomodar siempre que tú seas consciente de que tienes que tener un registro de tus gastos y de tus ventas. Una pregunta sobre las fuentes de financiación. Y es que cuando estamos en estas etapas tempranas del emprendimiento, queremos o necesitamos un capital semilla, ¿sí? O alguien que nos impulse con dinero. Esto es muy normal, es frecuente y aquí en Colombia hay diferentes instituciones que se dedican a eso. Para esto he preparado una guía sobre medios de financiación para que entiendas un poquito más. Como te digo, estos temas son bastante largos, entonces les voy a adjuntar al grupo la guía de los medios de financiación para que la tengan, para que miren que si hay instituciones, para que averigüen en las alcaldías. Lo importante es que sí hay, pero allí hago una anotación y es que cuando tú solicitas capital semilla, te van a pedir como la estructura de tu negocio, es decir, que tú tengas claro cuál es tu modelo de negocio, ¿sí? Como qué problema resuelves, cuál es tu segmento de cliente
cuál es la relación con tus clientes, cuáles son tus canales de venta, todo lo que llamamos modelo de negocio. En un futuro vamos a hacer una reunión bien chévere, una charla sobre el Business Model Canvas, que es el modelo de negocio, donde es una herramienta visual que te ayuda a tener la perspectiva total de tu negocio. Vamos con las preguntas de marketing. Generalmente siempre recibo comentarios sobre es que soy muy malo para esto, no tengo experiencia, no sé cómo utilizar las redes sociales. Allí yo te digo, solo tienes dos cosas por hacer. Uno, aprender tú mismo a hacerlo, meterte a cursos. Si no tienes dinero para pagar, pues hazlos gratuitos en YouTube. Hay una cantidad, en la web hay cantidad de cursos gratuitos e información que te puede servir sobre cómo hacerte un poco más experto en las redes sociales y en todo el ecosistema digital. O la segunda opción, pues es pagar para que te ayuden a manejar las redes sociales. Claro que allí encuentra uno el tema de, pues es que no tengo dinero para que alguien más me maneje las redes sociales. Pues entonces, ¿qué haces? Te toca aprender a ti mismo. Yo creo que es lo ideal. O también en el mercado yo he podido identificar que en el mercado hay personas que apenas están saliendo con su emprendimiento también en marketing digital y ellos están dispuestos o a hacer intercambio de servicios o a tener un precio más bajito por sus servicios. Hay que buscarlos, pero en el mercado están. Por lo tanto, es por eso que cuando tú publicas y publicas y publicas en redes sociales, no aparece ni un cliente, te la pasas haciendo videos o haciendo publicaciones y las pones en redes sociales y no sale nadie, es porque te falta información. Por lo tanto, falta una estrategia definida en cada red social para saber qué es lo que tú quieres alcanzar, ¿sí? Por ejemplo, en Instagram está tu cliente ideal o está en Facebook. ¿Dónde sería más probable que tu cliente ideal te vea? ¿En Facebook o en Instagram? ¿Ya has analizado eso? Y si está en Instagram, por ejemplo, ¿qué estrategia tienes? Entonces, uno de primera no vende, ¿sí? Es decir, uno de primerazo no pone lo que vende. Generalmente en esas estrategias de Instagram lo que se hacen inicialmente es mandar información valiosa justamente atacando ese dolor, esa situación, esa frustración que está sintiendo tu cliente ideal, que tú sabes que tu cliente está sintiendo. Y ahí viene otra de las preguntas que hicieron, que cómo se puede aumentar visualizaciones con las redes sociales. Pues la verdad es que yo he visto muchos videos que se vuelven virales en un momentico y ni siquiera tienen un contenido de valor, es alguien haciendo algo divertido y se volvió viral porque mucha gente lo vio porque le pareció divertido. Pero más allá de las visualizaciones que tenga una página web, perdón, algo en redes sociales, una publicación o un reel o una historia en página web, más allá de las visualizaciones es de cuántas personas esas que vio tu publicación en realidad te compraron, ¿sí? Porque finalmente lo que uno quiere es que compren los servicios o los productos que uno está promocionando en redes sociales. Entonces, claramente hace falta una estrategia y de esa vamos a hablar en el ecosistema digital. ¿Por qué? Pues porque necesitamos saber, ¿se acuerdan de la estrategia del caballo de Troya? Bueno, ellos hicieron una estrategia bien montada. Es exactamente lo mismo con las redes sociales. Hay que hacer una estrategia para que las personas que están interesadas en tu producto o servicio, es decir, tu cliente ideal, a quien tú le resuelves un problema, sea quien te compra. E incluso hay gente que las ve, puedes tener visualizaciones, no te da me gusta, no te sigue, pero te compra, ¿sí? Entonces, eso es un camino muy, muy estructurado que hay que hacer, como les digo, con una estrategia. Y bueno, habían unas preguntas generales sobre cuáles son los pasos, que están muy confundidos o confundidas y no saben cómo seguir en su emprendimiento,
o no saben qué están haciendo mal en su emprendimiento. Por lo tanto, haz una reflexión interna. Ubícate en cada una de las estaciones del emprendimiento y define en dónde estás. Es importante saber dónde estás parado para saber hacia dónde quieres llegar, porque si ahorita tú crees que tienes un súper emprendimiento y en realidad estás en la etapa de novedad, pues entonces te falta experiencia, te falta tiempo, te falta recursos, herramientas para poder llegar a la siguiente estación. Podemos estar haciendo muchísimas cosas mal en el emprendimiento, pero si tenemos la suficiente capacidad para entender dónde estoy con mi negocio, es más fácil que busquemos herramientas que nos lleven al lugar donde queremos ir. Por ejemplo, si estás en la etapa de novedad, que es la etapa más temprana en la cual tienes un emprendimiento, pero no te dedicas el tiempo completo a ello y tienes otros ingresos por aparte y estás como en esa etapa de, uy, qué chévere, apenas estoy naciendo, pues tienes que identificar si tu modelo de negocio sirve o no sirve, si resuelve un problema o lo tienes que acomodar para que resuelva un problema. Si estás en la etapa iniciación, pues entonces, y ya tienes algunos clientes, no son muchos, pero por lo menos has tenido clientes, entonces tienes que definir, ¿será que yo no le estoy llegando a mi cliente ideal? ¿Será que yo estoy dejando ir? ¿O será que estoy esperando que mi cliente venga a mí y yo no lo estoy buscando en algún lugar? Entonces, si tú sabes dónde estás, vas a poder identificar qué cosas te faltan para llegar a la siguiente estación. Obviamente yo creo que aquí todos quisiéramos estar en seguridad, en la estación seguridad, que es cuando ya nos hemos convertido en empresarios. Pero para que eso pase necesitas que tú crezcas. En la medida que tú creces con tu emprendimiento en todas las herramientas que te faltan, de esa manera va a crecer tu negocio. Bueno, para las últimas dos preguntitas es sobre si es más fácil poner un local comercial, o sea, un establecimiento de comercio, alquilar un lugar o mejor vender por internet. Pues eso todo depende del modelo de negocio que tenga cada emprendimiento. Recordemos que así como las personas, cada modelo de negocio es diferente. Entonces, por ejemplo, si tú estás en el rubro de las comidas, y tienes un restaurante de comidas, pues tú querrás de pronto que la gente vaya allá y coma, ¿sí? Porque es mucho más fácil atender en mesa que quizá en domicilio porque no tienes la infraestructura para domicilio. Pero ahí hay que identificar si tus gastos y tus costos, o sea, si tus ingresos soportan los costos y los gastos, porque cuando uno pone un local comercial hay que tener en cuenta el valor del arrendamiento, servicios públicos, reparaciones, todo lo que tiene que ver con la infraestructura del hogar. Pero si tú vendes otro tipo de productos que de pronto es más fácil venderlos por internet, ¿para qué vas a poner una tienda física? ¿Sí? O sea, eso depende completamente del modelo de negocio. Y bueno, muchísimas gracias por todas las preguntas que hicieron.